Y en nuestro segundo día del quinto Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz, contamos con la participación de un académico por excelencia. Él es Fabio Saúl Castro, quien desarrolló el tema La descolonización de la paz. Fabio, bienvenido y gracias por hacer parte de este escenario de construcción del conocimiento. Cuéntenos cómo se logra la descolonización del poder, del saber y del ser del ciudadano colombiano en el marco del posconflicto. Bueno, lo primero es que tengamos la posibilidad de nombrarlo como problema. Es decir, estamos frente a una necesidad de entender qué es lo que nos pasó en el siglo XVI y en adelante para saber cuáles son las prácticas que constituyen esa colonialidad en cada uno de nosotros y nosotros. En ese sentido, saber que el racismo, el sexismo, el clasismo, e incluso el arribismo y el especismo se constituyen prácticas concretas que se sostienen en instituciones. Eso lo que nos pone a pensar es en el cuerpo, pensar tú en qué medida, digamos de una forma muy inmediata, cómo estoy subjetivado, cómo estoy vinculado a unos discursos de los que no doy cuenta, es decir, me comporto sin saber frente a qué me comporto. Es una forma de saber que estamos descolonizando, pero descolonizando también es reconocer otras formas de conocimiento que no han sido reconocidas, poner en cuestión esos discursos universales, esos discursos como el que tenía yo en la exposición que presentar, y es por qué la paz viene siendo un discurso universal cuando estamos en contextos donde los actores sociales de este país han construido la paz desde diferentes ángulos. Y tercero, entender que somos producto de un modelo, que nuestra existencia debe ser pensada en términos de cuáles son los referentes críticos que nos permiten nuevamente saber en qué consiste tu felicidad, que no es la felicidad del mercado, que no es la felicidad del progreso, que existen otras formas de vida posibles, que no es la felicidad del exitoso con dinero, con grado, con desfetichizando la universidad, es decir, hay otras formas de poder construir nuestro destino. Bueno, y cuéntenos qué papel juegan los cuerpos de las víctimas en la reivindicación de derechos. Pues el tema de los cuerpos es entender que todo te acontece en el cuerpo. A veces hemos construido, por ejemplo, la educación en la que se sostiene solo un sujeto desde su cabeza. Solo tienes información, solo tienes conceptos, pero no recuperas lo que te acontece en tu existencia como cuerpo, como esa entidad de emociones, como esa entidad que es la que se sacrifica en los conflictos. Y entender el cuerpo en esa medida es entenderlo como una representación concreta de tu realidad, de que cuando te acontece un conflicto, te acontece la violencia, te está aconteciendo una emoción, y esa emoción es corporal, esa emoción no es narrativa. Y por la otra vía, cuando hablas de las víctimas en términos de qué significa el cuerpo, pues es un escenario del terror en muchos casos. Hay que decirlo. Rita Laura Segato habla de la guerra en el cuerpo de las mujeres, y en el cuerpo de las mujeres es que en el cuerpo de las mujeres encontramos los lugares de lo sagrado para muchas culturas. Entonces se trata de atentar contra lo más sagrado que tiene la cultura, que es un cuerpo de lo femenino. Y recuperar el cuerpo es una forma de construir memoria, de saber que somos unos trayectos, somos una historia cultural que puede resumir en el cuerpo. Y el cuerpo también una exigencia de respeto frente a lo corporal. O sea, si nos reconociéramos mucho más corporales, mucho más sensibles con lo que significan las emociones, seguramente tendremos más respetos por los cuerpos. Y finalmente, citaste anteriormente que los derechos que vamos a tener mañana son las luchas de hoy. ¿A qué luchas hace referencia con este apartado? Lo que debemos exigir respeto para ciertas entidades que puedan ser materializadas por los derechos. Y en ese caso decimos el ambiente, casos concretos. ¿Es importante el fracking para desarrollar o es más importante el reconocimiento de valores y bienes inconmensurables, es decir, que no son comprables ni sustituibles, porque eso depende del futuro de la humanidad? Eso lo debemos alcanzar como derecho. Debemos entender el agua, por ejemplo, como un derecho. Y como un derecho es que debemos positivizarlo para tener herramientas concretas. Hoy por hoy no lo tenemos. Tenemos es una regresión en libertades. Que tengamos más derechos, más libertades, es un avance de la sociedad.